Durante años te han repetido la misma idea con distintas palabras. Si no vendes más es porque no sabes cerrar, porque no usas las frases correctas, porque no dominas la técnica adecuada. Te han vendido cursos, fórmulas y scripts prometiéndote que, si memorizas ciertas palabras o sigues una estructura exacta, el cliente no podrá decir que no. Y sin embargo, a pesar de aplicar esas técnicas, los resultados no siempre llegan. O llegan una vez y luego desaparecen. Este es el primer gran engaño del mundo de las ventas. Hacerte creer que el problema está en lo que dices, cuando en realidad está en desde dónde lo dices. Las técnicas de venta no son inútiles, pero tampoco son la causa real de una venta. Son herramientas externas que funcionan únicamente cuando hay algo más sosteniéndolas por dentro. Sin ese soporte invisible, cualquier técnica suena forzada, artificial, incluso desesperada. El cliente no siempre sabe explicar por qué no confía, pero lo siente. Y cuando lo siente, se cierra. No importa cuántos argumentos uses, cuántos beneficios enumeres o cuántas veces repitas que es una oportunidad única. La mayoría de las personas que intentan vender viven obsesionadas con el cómo. Cómo presentar mejor, cómo cerrar más rápido, cómo responder objeciones, cómo persuadir. Lo que casi nadie les explica es que el cerebro humano no responde primero a la información, sino a la coherencia emocional. Antes de analizar tus palabras, el cliente ya ha evaluado tu energía, tu seguridad y tu posición. Esa evaluación ocurre en segundos y casi siempre de forma inconsciente. Aquí aparece la gran contradicción. Cuanto más dependes de la técnica para vender, más evidente se vuelve tu necesidad. Y la necesidad es el mayor sabotaje psicológico en cualquier proceso de venta. No importa si eres honesto, si tu producto es bueno o si tu intención es ayudar. Cuando necesitas vender, transmites urgencia, y la urgencia activa desconfianza. El cliente siente que algo no encaja, aunque no sepa ponerle nombre. Este es el punto donde muchos se frustran. Hacen todo bien según lo aprendido, pero algo falla. Empiezan a pensar que el mercado está saturado, que los clientes son difíciles o que simplemente no tienen talento para vender. En realidad, están intentando compensar con técnicas lo que no han trabajado a nivel interno. Es como gritar para que te escuchen cuando el problema no es el volumen, sino el mensaje invisible que estás emitiendo. Las técnicas nacieron como un complemento, no como un sustituto de la posición psicológica. En manos de alguien seguro, una técnica potencia. En manos de alguien inseguro, una técnica delata. El cliente percibe la diferencia entre quien habla porque cree en su valor y quien habla porque espera ser elegido. Uno propone, el otro persigue. Y en ventas, perseguir siempre te coloca en desventaja. Además, el exceso de técnicas crea un efecto peligroso. Te desconecta del momento real de la conversación. En lugar de escuchar al cliente, estás pensando en cuál es el siguiente paso del guión. En lugar de estar presente, estás ejecutando un manual. El cliente lo nota, no porque entienda la técnica, sino porque percibe que no estás ahí para elegir, sino para convencer. Este engaño se mantiene porque es cómodo. Es más fácil aprender una técnica que revisar tu relación con el rechazo, el dinero o el valor personal. Es más sencillo memorizar frases que cuestionar desde qué lugar te presentas ante los demás. Pero mientras sigas creyendo que vender es un acto técnico, seguirás chocando contra el mismo límite una y otra vez. Este primer paso no busca darte una solución todavía, sino abrir una grieta en la creencia dominante. Si las técnicas no son el motor real de la venta, entonces existe algo más profundo operando debajo. Algo que no se ve, no se enseña en guiones y no se puede fingir por mucho tiempo. En el siguiente bloque empezaremos a mirar hacia ese lugar. El verdadero motor que mueve cualquier decisión de compra, incluso antes de que una palabra sea pronunciada. Si en el primer bloque desmontamos el mito de las técnicas, ahora es momento de mirar hacia donde casi nadie mira. El origen real de cualquier decisión de compra. Porque antes de que exista una venta, antes incluso de que el cliente analice el precio o compare opciones, ocurre algo mucho más primitivo y determinante. El ser humano no compra productos, compra estados internos. Compra sensaciones, percepciones y promesas emocionales, aunque luego las justifique con lógica. La mente racional no lidera la decisión, solo la explica después. Este es un error fundamental en la forma en que se enseña a vender.
Se asume que el cliente decide cuando entiende, cuando ve beneficios claros o cuando se le presenta una oferta irresistible. En realidad, el cliente decide cuando se siente seguro, alineado y cómodo con la persona que tiene delante. La lógica llega más tarde, como una coartada elegante para una decisión que ya fue tomada. El verdadero motor de la compra es la percepción de coherencia. El cliente evalúa si lo que ve, escucha y siente encaja. No solo evalúa el producto, evalúa al vendedor como referencia psicológica. Se pregunta, aunque no lo formule así, si confiaría en esa persona, si seguiría su criterio, si su presencia transmite solidez o duda. Esta evaluación ocurre de forma automática, sin esfuerzo consciente. Aquí aparece una verdad incómoda. El estado interno del vendedor influye más que el mensaje. No importa cuánto sepas sobre tu producto si tu mente está enfocada en no fallar, en no ser rechazado o en cerrar a toda costa. Esa tensión interna se filtra en la conversación. El cliente no escucha tus pensamientos, pero percibe tu estado. Y el cerebro humano está diseñado para detectar incongruencias como mecanismo de supervivencia. Cuando alguien habla desde la necesidad, el mensaje se distorsiona. Las palabras pueden ser correctas, pero la intención se vuelve visible. El cliente siente presión, aunque no haya insistencia explícita. Siente que algo se le está empujando, aunque el tono sea amable. Y ante esa sensación, el sistema defensivo se activa. Aparecen las objeciones, las dudas, el déjamelo pensar. No como rechazo consciente, sino como protección. Por el contrario, cuando el vendedor está alineado internamente, la conversación fluye de otra manera. No hay urgencia oculta, no hay ansiedad por convencer. Hay claridad. Y la claridad transmite calma. Esa calma hace que el cliente baje la guardia, no porque sea manipulado, sino porque no se siente amenazado. El cerebro interpreta la situación como segura, y solo en un entorno percibido como seguro se toman decisiones con apertura. Este es el punto donde muchos se confunden. Creen que el cliente compra por el beneficio tangible, cuando en realidad compra por cómo se siente al imaginarse después de la compra. El producto es el medio, no el fin. El fin es el estado mental que promete: tranquilidad, estatus, alivio, control, expansión. Y ese estado empieza a experimentarse durante la conversación, no después. Pero hay algo aún más profundo. El cliente no solo reacciona al producto, reacciona a la relación implícita que se establece. ¿Quién lidera la interacción? ¿Quién parece elegir y quién parece esperar? El cerebro interpreta jerarquías incluso cuando no se hablan. Y estas jerarquías influyen directamente en la credibilidad. No desde la arrogancia, sino desde la estabilidad interna. Cuando entiendes esto, empiezas a ver las ventas de otra forma. Ya no se trata de convencer a nadie, sino de sostener un estado que invite a decidir. Ya no se trata de empujar argumentos, sino de crear un espacio mental donde la compra tenga sentido. Y ese espacio no se construye con palabras, se construye con presencia. Si la venta depende del estado interno y de la posición psicológica, entonces el verdadero poder no está en lo que haces, sino en cómo te sitúas. En el siguiente bloque entraremos en el núcleo de todo esto. El secreto que separa a quienes venden de forma natural de quienes viven persiguiendo clientes sin entender por qué se les escapan. Después de entender que las técnicas no son el motor y que la decisión de compra nace del estado interno, es momento de revelar el secreto que realmente vende más que cualquier estrategia visible. No es una frase, no es un cierre, no es una estructura. Es la posición psicológica desde la que te presentas frente al cliente. Esa posición existe antes de que hables y se mantiene incluso cuando guardas silencio. La posición psicológica define si estás intentando ser elegido o si estás evaluando si vale la pena elegir al otro. Y esta diferencia, aunque parezca sutil, cambia por completo la dinámica de cualquier interacción de venta. El cliente no responde a tus palabras, responde a esa posición. Porque el ser humano está entrenado para detectar quién depende de quién necesita y quién decide. Cuando vendes desde la necesidad, todo tu discurso se convierte en una negociación invisible. Aunque no lo digas, estás pidiendo aprobación. Estás buscando validación a través del sí del cliente. Y esa búsqueda se percibe. Se cuela en el tono, en el ritmo, en la forma de justificar el precio o de explicar demasiado.
El cliente siente que tiene el control, y cuando alguien siente que tiene el control, rara vez actúa con rapidez. En cambio, cuando vendes desde una posición de elección, el mensaje cambia aunque las palabras sean las mismas. Ya no hablas para convencer, hablas para exponer. Ya no intentas gustar, simplemente te muestras. El cliente percibe que no estás allí para cerrar a cualquier precio, sino para ver si hay encaje. Esa percepción activa algo muy poderoso: respeto. Este es el secreto que casi nadie enseña porque no se puede empaquetar fácilmente en un curso. No se trata de actuar ni de fingir seguridad. Fingir se nota. Se trata de haber resuelto internamente tu relación con el valor, el dinero y el rechazo. Porque solo cuando no temes perder la venta, empiezas a ganar ventas de verdad. La posición psicológica se construye cuando entiendes que no necesitas que todos compren, que tu producto no es para todos, que decir no también es una forma de autoridad. El cliente siente cuando alguien se respeta a sí mismo lo suficiente como para no forzar una decisión. Y paradójicamente, eso hace que la decisión llegue antes. Aquí ocurre un cambio profundo. Dejas de ver la venta como un examen que debes aprobar y empiezas a verla como una conversación entre iguales, o incluso como una evaluación mutua. El cliente deja de ser juez y pasa a ser parte del proceso. Esa igualdad psicológica elimina la tensión y crea una sensación de libertad que facilita la decisión. Este secreto también explica por qué dos personas pueden usar la misma técnica y obtener resultados opuestos. No es la técnica, es la intención que la sostiene. Una pregunta puede sonar genuina o manipuladora dependiendo de desde dónde se formule. Un silencio puede transmitir seguridad o inseguridad según la posición interna de quien lo sostiene. Cuando tu posición es sólida, el cliente no siente que le están vendiendo algo. Siente que se le está ofreciendo una posibilidad. Y la mente humana reacciona mejor a las posibilidades que a las imposiciones. No porque sea más racional, sino porque se siente en control sin necesidad de defenderse. Este es el punto exacto donde muchos vendedores se sabotean. Creen que deben demostrar, justificar, convencer. No entienden que cada justificación excesiva debilita su posición. Cada intento de cerrar antes de tiempo revela prisa. Y la prisa siempre comunica carencia. El secreto, entonces, no es vender más fuerte, sino vender desde un lugar más alto. No desde superioridad, sino desde estabilidad. Desde la certeza de que tu valor no depende de la respuesta inmediata del cliente. Cuando esa certeza es real, no necesita ser anunciada. Se siente. En el siguiente bloque veremos qué ocurre cuando esta posición psicológica está bien asentada. Cómo el cliente empieza a venderse a sí mismo, cómo desaparecen muchas objeciones y por qué el proceso se vuelve sorprendentemente sencillo cuando dejas de empujar y empiezas a sostener. Cuando la posición psicológica desde la que vendes es sólida, ocurre algo que para muchos parece casi inexplicable. El cliente empieza a hacer el trabajo que antes intentabas forzar. No porque haya sido manipulado, sino porque su mente entra en un estado distinto. Ya no está defendiéndose, está explorando. Ya no busca fallos, busca encaje. Y en ese punto, la venta deja de ser una lucha para convertirse en una consecuencia natural. Esto sucede porque el cerebro humano responde mejor a los entornos donde no hay presión. La presión genera resistencia, incluso cuando el producto es bueno. En cambio, cuando el cliente percibe que no necesita decidir para satisfacer a nadie, se permite pensar con más claridad. Y esa claridad, lejos de alejarlo, lo acerca. La paradoja es simple. Cuanto menos empujas, más espacio creas para que el otro avance. Desde una posición psicológica firme, el vendedor no persigue señales de interés. No interpreta cada gesto como una oportunidad para cerrar. Simplemente expone, escucha y observa. Esa actitud cambia completamente la dinámica. El cliente deja de sentirse observado y empieza a sentirse respetado. Y el respeto es una de las emociones más infravaloradas en ventas, a pesar de ser una de las más influyentes. Aquí es donde desaparecen muchas objeciones habituales. No porque el cliente deje de tener dudas, sino porque ya no necesita usarlas como escudo. Cuando alguien se siente presionado, las objeciones aparecen como mecanismo de defensa. Cuando se siente libre, las dudas se transforman en preguntas reales. Y una pregunta real no busca escapar,
Busca entender. Además, cuando la posición es correcta, el cliente empieza a proyectarse en el futuro sin que se lo pidas. Empieza a imaginar cómo sería usar el producto, qué cambiaría en su situación, qué problema dejaría atrás. Este proceso es interno y automático. No necesita estímulos externos constantes. De hecho, demasiados estímulos pueden interrumpirlo. El vendedor que domina este secreto entiende que el silencio también vende. No llena cada espacio con palabras por miedo a perder el control. Sabe que el cliente necesita tiempo para organizar su decisión. Y ese respeto por el ritmo ajeno refuerza aún más la percepción de seguridad. El cliente siente que está tratando con alguien que no depende del resultado inmediato. Otro efecto importante es la inversión psicológica. Cuando no empujas, el cliente empieza a moverse. Pregunta más, profundiza, justifica. Y cada justificación que el cliente se da a sí mismo fortalece su decisión. No está respondiendo a tus argumentos, está construyendo los suyos. Y los argumentos propios siempre pesan más que los ajenos. Este fenómeno explica por qué algunas ventas parecen fáciles y otras agotadoras. No es el cliente, es la posición desde la que se sostiene la conversación. Cuando vendes desde la estabilidad, el cliente siente que está ante alguien que no necesita convencerlo para validarse. Esa sensación genera confianza, incluso antes de evaluar el producto en detalle. También cambia la relación con el precio. Desde una posición débil, el precio se justifica. Desde una posición fuerte, el precio se presenta. Y esa diferencia es crucial. Justificar implica defensa. Presentar implica claridad. El cliente percibe cuando alguien cree en el valor de lo que ofrece y cuando intenta hacerlo aceptable. Con el tiempo, este enfoque transforma no solo los resultados, sino la experiencia de vender. Dejas de asociar la venta con tensión, miedo o desgaste. Empiezas a verla como un intercambio natural entre personas que evalúan si tiene sentido avanzar juntas. Esa naturalidad se percibe y se agradece. Veremos qué ocurre cuando dejas de perseguir ventas como objetivo y empiezas a sostener una posición que atrae decisiones. No como técnica, sino como principio que se puede aplicar a cualquier contexto donde haya intercambio de valor. Después de recorrer todo este camino, el patrón se vuelve evidente. Las técnicas no fallaban por ser malas, fallaban porque estaban siendo usadas desde una posición equivocada. El problema nunca fue qué decir, sino quién eras internamente mientras lo decías. Y cuando eso se corrige, todo el sistema cambia sin necesidad de añadir más esfuerzo. Perseguir ventas es una consecuencia directa de no confiar en tu propia posición. Cuando persigues, colocas al cliente en un lugar superior. Le entregas el poder de validarte, de decidir si mereces o no avanzar. Esa dinámica no solo debilita la venta, debilita tu relación con el dinero, con el valor y contigo mismo. Cada no se vuelve personal, cada silencio se interpreta como rechazo, cada objeción como una amenaza. Atraer decisiones, en cambio, nace de una lógica opuesta. No necesitas convencer porque no estás compitiendo por atención. No necesitas justificar porque ya has definido tu valor internamente. No necesitas cerrar con urgencia porque entiendes que una decisión forzada rara vez se sostiene. Esta postura no se aprende memorizando frases, se construye alineando tu identidad con lo que ofreces. Cuando adoptas esta posición, vender deja de ser una actividad separada de quién eres. Se convierte en una extensión natural de tu forma de estar en el mundo. Hablas con la misma claridad con la que eliges, con la misma calma con la que decides. Y esa coherencia se transmite sin esfuerzo. El cliente no siente que le estén vendiendo, siente que está frente a alguien que sabe dónde está parado. Este es el verdadero poder de la psicología de ventas. Entender que toda venta es un reflejo de una estructura interna. Si internamente te colocas por debajo, el resultado externo lo confirmará. Si internamente te colocas en equilibrio, el entorno responde. No por magia, sino porque las personas reaccionan a la estabilidad más que a la insistencia. El gran cierre no es una técnica nueva, es una renuncia. Renuncias a vender desde el miedo, desde la prisa, desde la necesidad de agradar. Renuncias a creer que cada conversación define tu valor. Y al hacerlo, recuperas algo fundamental, libertad. Libertad para elegir con quién trabajas, cómo vendes y desde qué lugar te presentas. A partir de aquí,
El objetivo ya no es vender más, sino vender mejor. Vender con coherencia, con calma, con criterio. Porque cuando eliges desde una posición sólida, atraes a clientes que también eligen desde claridad. Y esas son las relaciones que se sostienen en el tiempo, las que no necesitan presión ni persecución. Este secreto no se anuncia, se nota. No se explica con palabras, se percibe en la presencia. Y cuando lo integras, descubres que vender nunca fue convencer a otros, sino dejar de traicionarte a ti mismo en el intento. Ahí es donde la venta deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural de quién eres y de cómo te posicionas frente al valor que ofreces. Ese es el punto donde ya no necesitas técnicas para vender, porque la venta ocurre antes de hablar.